No sé, Pilar. Le he dado varias veces ya a tu aceptar. Ah, ahora ya vienes, Pilar. Ahora, Madre mía, pero no sé qué nos pasaba con este Instagram hoy. No nos no, de verdad, dejaba, no nos dejaba invitarte. no, y es que no me llegaba la invitación y Claro, yo, por mi lado, trataba de de pedir, mandármelo a solicitar mí. unirme, pero no me dejaba, Claro. no enviaba la solicitud. Bueno, Pero pero ya bueno, aquí estamos aquí hoy. estamos, aquí Eso, estamos, otro día más de de, nuestras charlas, de nuestras charlas, de la de la moda, moda, una mirada diferente, la que es nuestra. la nuestra, de cruces, Y de Cruca y yo soy Pilar. Pilar de Equality y el tema de Por hoy fin. nos encanta el tema de la seda, porque tiene muchos aspectos interesantes de los que podemos conversar, ¿no? Claro. Ya hemos hablado otros días de otras fibras y hoy, pues bueno, en esta charla vamos a hablar de la seda, que es tan, como tan famosa y tan de todo. Tan lujosa, ¿no? Pero Mm, tiene sus buenos motivos. claro, sí, sí. Así es que, bueno, si quieres empezar tú, ¿nos cuentas tú un poquito? A ver, puedo contar lo que es la seda. La seda es una Ujú, fibra natural ujú, de origen animal, ¿ya? Y muchos sabrán, pero muchos no sabrán, que proviene de una secreción de un gusano, el gusano de seda, ujú, que después de haber comido mucho se envuelve en eh, en un capullo, crea este ujú. capullo alrededor para protegerse y de esa fibra es donde se hace, digamos, se extrae la fibra de seda, ¿no? Eso es. Entonces, eh, la extracción se hace metiendo en agua caliente esos capullos de seda y se Ujú, coge digamos, el inicio y se eso va es. tirando y Ujú, se van cogiendo tal vez a la vez cuatro, seis, ocho capullitos y se van tirando, desenrollando, digamos, ¿no? Y ahí y se se va van, hilando. Y ese es claro, el origen del hilo de seda. claro. Pero Yo bueno, lo que tenía entendido también y que he estado ahí estudiando un poquito, dice que el agua no podía cocerse. Bueno, no puede llegar a hervir. claro, pero es que lo que pasa es que cuando esta fibra, Ujú, eh, ¿cómo se dice? Cuando el gusano la crea, ujú, se va enrollando, ¿no? Pero tiene como una cera alrededor. Entonces hay que derretir esta seda y con agua caliente. No ujú. necesariamente tiene que ser hirviendo, pero sí tiene que ser a una temperatura mínima para que derrita esta seda. Ujú. Esta grasita, digamos, esta como una cola que crea Sí, alrededor, ¿no? sí. Es una cera. Como ese líquido, ¿no? Sí, pero que se solidifica para mantener unido el capullo. El capullo. Exacto. Pero claro, para mí la seda siempre ha sido una fibra muy preciosa, me encanta, pero claro, cuando me enteré de que mataban a las polillas, digamos, Claro. cada que las metían en agua, ya desde ahí ya no volví a comprar. Ujú, Pero la buena noticia es que siguen habiendo otros tipos de extracción de la seda cuando ujú. permiten que el capullo, ya la polilla salga y dejan los capullos con el huequito. Entonces Claro. ya no tienes la fibra tan larga, es un poco más Bueno, laborioso porque tienes que ir recogiendo todos los cortes, digamos, ¿no? De la fibra, ujú. pero eso es una manera mucho más ecológica de usar seda. Y Sí, ahí sí. sí sí me animaría a usarla, ¿no? De nuevo, a comprar cosas de seda. Entonces, Oye, ¿y también sabes que hay una seda que es la de araña? es que hay varias, lo que pasa es que hay varios tipos también de orugas, no Ujú, solamente el gusano de seda es una familia que es perdón, una polilla que se llama el Bombyx mori, que es específica y el 90% de las sedas que vemos ahora provienen de este tipo mm. de polilla. Pero dentro de todo, lo de la araña nunca lo había escuchado, pero el concepto es el mismo, ¿no? Porque la tela de Claro. araña, sabes, que es muy resistente, es Mm, elástica, sí, y, eso. pero siempre tiene esta cosa pegajosa, ¿no? Que siempre hay que limpiar. Ah, Entonces, claro, claro. Dice que yo aquí había escuchado, bueno, y me he informado que dice que es uno de los de los materiales
más fascinantes de la naturaleza porque es estéril, ligero y casi invisible. Y dice que 5 veces más resistente que el acero. ¿La de araña La o la seda? araña, la Ah, puede ser. araña, ¿sabes? Y luego también tenía, dice, más resistente, dice que el Kevlar, que no sé qué es Kevlar, sí, que Kevlar. es Eso, una fibra sintética que eso es. nace como fibra para que sea más resistente, Ujú. ¿no? Que se utiliza en los chalecos antibala. El Kevlar es para Eso. eso. Pues yo nunca había escuchado esa fibra o ese tejido, no sé. No, sí Pero tiene fíjate. mucho, mucho tiempo. Ujú. Tiene- Y dice Pero que claro, es bueno, que muy tiene técnico. elasticidad también. Claro, es que esa es la ventaja en general de las fibras naturales, ¿no? Claro, No todas, como el lino que es un poco rígido, pero sí. eh, es la seda o esas son secreciones Ujú. de estos animales, ¿no? Que Claro, para tejer, que usan ellos o para la seda de araña para hacer los capullos. claro. Pero, por ejemplo, hay otros animales que también, otras polillas también que hacen algo parecido a la seda, bueno, es Ujú. seda, pero por ejemplo hay uno que se usa muy poco, que tiene un color dorado natural, un dorado Ajá, muy intenso. ajá. Y hay otro que es muy difícil de teñir, por algún motivo de cómo está compuesta esta fibra, Sí. eh, no sé, es muy difícil teñirla. ¿Y Entonces, qué color es? ¿Como el natural, es algodón, así como el crudo, como... sí, Sí, como el un crudo? crudo. Ah, qué bonito es eso. Y bueno, una de las cosas interesantes también de la seda, aparte que el tacto es maravilloso, Ujú. es también el, ah, ese color que es un poco brilloso, pero no es brilloso, que es un poco Sí. iridescente, ¿no? Ujú. Y esto, Y como más fino también, ¿no? sí, bueno, la fineza es por digamos, la dimensión del perfil, o sea, es muy Ujú. delgadita, ¿no? Y ¿cómo diría yo? Esa iridescencia, ¿sabes por qué? ¿Por ¿Por qué es qué? iridescente la fibra de seda? ¿Por qué? Eso Ni te lo idea. cuento. Bueno, Cuéntame. porque la fibra de seda tiene un perfil, o sea, si tú haces un corte transversal, Sí. es triangular. Ah. Entonces, refleja la luz según la cara, y Ah. si la vas moviendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si estás así y la luz viene de aquí, Claro, refleja, pero si la pones claro, así, ya no refleja. claro. Entonces, pero si la pones así de nuevo, refleja de nuevo. Entonces, Por eso tiene cambio, ese brillo. ese brillo, pero que no es constante, como podría ser, no sé, la viscosa, ¿no? Sí, Porque ya las viscosas ya las hacen con un perfil redondo, por ejemplo. claro, Entonces, la pongas como la pongas, siempre va a ser brilloso, ¿no? O los claro. poliésteres o Sí, los que también hay fibras sintéticas que son opacas, pero eso es otro tema. Pero cuando la masa permite que haya una reflexión de la luz, porque el brillo claro, es reflexión de la luz, ¿no? Entonces, cuando um, tienes una sección transversal redonda, la pongas como la pongas, siempre va a reflejar claro, la luz. En cambio, claro. seda tienes que no es triangular exacto, ¿no? Pero más o Claro. menos Ah, qué tiene bueno. esa forma, de tres lados, y ese es el motivo. Y la suavidad Qué bueno. seguramente es por el diámetro, no el diámetro, perdón, pero por la dimensión del perfil, Ujú. pero también porque es lisa. La superficie también es lisa, no como los pelos animales, que ya veremos Claro. en otro capítulo, Sí, que tienen una superficie más rugosa, más áspera. En cambio, esta es lisa, claro, entonces es más fácil también que cuando tú la tocas sea más suave. claro. Ay, qué bueno. Y luego también, bueno, también se arruga bastante, ¿o no? Es que depende. Depende de cómo lo hagan. Sí, porque hay sedas, depende cómo las hagan el hilo, ¿no? Porque puedes hacer el hilo con muchas torsiones, con muchas Ujú. vueltas, digamos. No quiero ser muy técnica, ¿eh? O Pero la aquí la puedes hacer, técnica eres tú. sí, sí, pero no quiero hacer demasiado. Depende cuánta torsión le des, Ujú. es más resistente a las Las arrugas. Y eso vale para arrugas. todas las fibras, Claro. ¿sabes? El algodón que se arruga muy fácil, pero cuando haces un crepe, por ejemplo, o muy, Sí, muy, sí, con mucha sí, torsión, sí. se arruga menos.
qué pero bueno. siendo una fibra proteica, que eso es Ujú, importante porque como viene de animal, es claro, proteína. Entonces, una de las características también de esta fibra es que no transpira, no es tan como las fibras de celulosa de las que hablamos antes, esta sí. es de proteína que tiene como función eh, Mantener, mantener exacto el calor del cuerpo, ¿no? vale, En este claro, caso, cuando nos ponemos las prendas. claro. Sí, yo tenía Entonces, aquí apuntado que retiene del 40 al 45% de su peso de agua, o algo así. eso es bien interesante. Mm, Eso es bien interesante porque, claro, permite también que haya este confort de claro. cuando la pones. Pero ese 40-45, yo me imagino que no es todo el tiempo, No, me imagino que no. pero Que me imagino que sea cuando el cuerpo lo necesite, no, no sé. no, o cuando la lavas, más que nada cuando la pones en agua, no absorbe Ah, tanta agua, ¿no? ah, Porque vale, vale. eh, Debe tú cuando pones la ser seda eso. en el agua, si Mm, notas, al principio ves como que no se absorbe, que ves que que es el agua, difícil. si tú mueves la prenda, porque a Sí, mí me ha pasado que estás lavando, sí, pero mientras no pongas el jabón, el agua como que corre, sí. no viene absorbida de inmediato, ¿no? Ah, Y eso bueno. será por eso, porque no tiene una gran capacidad de absorción en general, pero Ajá. seguramente más que cualquier otra fibra sintética. Y luego ¿Te también da el confort? tenía aquí que pone no arde. Ah, ya, ese es otro tema porque todas las fibras que hemos visto hasta ahora, que son Mm, las celulósicas, hablamos del lino, el claro, algodón sí. y el cáñamo, son fibras que Ujú, si tú las le pones en fuego, crea sí. la llama. En cambio, la seda no. La seda no es ignífuga. No, perdón, Ah, vale. Y no, es, se hace es bolilla. ignífuga, perdón, es ignífuga, porque Ujú, no permite crear la llama mm, de, por la composición que tiene, ¿no? claro. Ah, ¿cuánto sabes, Pilar? Es una cosa. Claro, Bueno, yo me he algo traído me ha aquí los quedado de la apuntes, pero. universidad, algo me ha Y quedado. luego tenía aquí que. ¿Qué tenía por aquí? Que, por ejemplo, decían que en el 1800, bueno, que todo el mundo ha estado intentando hacer la seda, pero con otras materias. Y entonces decían que en el 1884 un químico francés dice que dio a conocer la primera seda artificial. Ah, Y fíjate, en el 1800 ya estaban ahí buscando claro, un cambio, ¿sabes? pero Pero algo que se pareciera. claro, claro, eso Y que le no llamaron, sabía. pero menos mal, ¿Cómo lo llamaron? le Cuéntame. llamaron, dice, el hombre que se llama Chardonnay, dice que se le recuerda por ello como el padre del rayón, Ah, el rayón, claro. porque es bastante El parecido a la rayón, seda. sí, pero el rayón eh, proviene de fibras celulósicas. El rayón, el punto es, digamos, para que se parezca a la seda, es Ujú. darle esa forma y ese brillo, ¿no? Que tiene la Claro, seda. pero tiene que ser difícil para que ese hilo también lo hagan tan largo como puede ser el de la seda, que yo creo Sí, que era pero lo que buscaban todos, buscar algo como muy largo, por lo que he leído. bueno, esa parte no la conozco, pero efectivamente un capullo de seda entero Mm, puede tener hasta 1000 metros, y, pero claro, hay muchos que llevan 600 metros, que es bastante claro, interesante para la industria, ¿no? Porque claro. tienes fibras bastante largas que es más Ujú, fácil de controlar en general y de trabajar. Pero claro. el origen, ¿de dónde viene la seda, Cruces? Ah, espérate Cuéntanos. que te lo voy a contar yo ahora mismo. Eso yo me encanta. Me encanta el tema El de la historia y todo origen, esto, el ¿dónde origen. viene? Mira, mira los apuntes que traigo aquí. Uy, qué maravilla. Bueno, pues primero se dice que venía de la China, de China. Y además el tema del cultivo y luego la extracción y tal, lo tenían todos como aquí nadie dice nada, ¿sabes? Para que no se supiera y nadie lo pudiera hacer. Y entonces dicen que, bueno, que eso lo
tuvieron como muy guardado, es el mejor secreto que tenían guardado. Lo que pasa es que luego, bueno, pues al final se tuvo que saber y se tuvo que, bueno, pues llevar a otros países y todo este tema. Entonces dicen que el geógrafo alemán, te voy a decir el nombre, pero no sé si está bien dicho, Ferdinand von Richthofen, bueno, pues ya está. Da igual el nombre, ¿vale? ¿Sí? Del Richard este. Que bautizó el nombre de la ruta de la seda a las comunicaciones que iban entre China y Occidente. Claro. Entonces, pues bueno, es cuando ya se empezó a traer la seda y los intercambios entre Oriente y Europa. Y entonces los romanos, en el siglo I, pues dijeron, ay, pues fíjate esto qué bueno es. Y entonces para la alta clase decían, ay, qué bueno es y qué fresquito, también qué suave, porque ellos estaban acostumbrados más a otros tejidos como el lino. Y entonces, claro, decían esto. Lo que pasa es que, claro, barato, barato no era, porque tenían que pagar unos No, impuestos, pues como pasa ahora, hay que pagar unos impuestos de importación, que eso sería otro tema, que esto lo podría explicar también, pero esto sería otro tema. Y la cosa es bueno, que como era carito y había gente que estaba en contra porque querían seguir con lo tradicional, claro. pues dicen, por ejemplo, que Séneca, eh, mira, en su obra de Beneficis, dijo, veo vestidos de seda, si pueden llamarse vestidos, a unos tejidos en los que no hay nada que pueda proteger el cuerpo, ni siquiera el pudor. Dice, una vez puestos, una mujer jurará sin que se le pueda dar crédito que no está desnuda. Eso es lo que hacemos traer de oscuros países. Madre mía, este hombre sí que estaba en Anda. contra de los chinos. Dice, con gastos inmensos para que nuestras mujeres no enseñen más de sí mismas en sus habitaciones que en público, ni siquiera ante sus amantes. Bueno, este estaba en contra. Sí, no, pero ahí es bien interesante esto. Yo no lo conocía, así que voy aprendiendo yo también. Pero definitivamente la seda era un producto carísimo Claro, y inclusive cuando recién empezó la producción de seda, que eso fue una invención, entre comillas, china, del 2600 antes de Cristo. Y en esa época, hasta por muchos años, solo el emperador y su familia podían usarlo, nada claro, más. Un claro. poco como el algodón pima peruano, que solo el Eso es. Inca y su familia lo podía usar, porque estaba prohibido efectivamente Claro. usarlo en otras condiciones, para otras personas, ¿no? Sí, sí, Después de sí. muchos siglos, hubo un emperador que permitió la venta, Claro, pero claro, estaba a precio de oro. Inclusive, lo que he escuchado es que la gente pagaba con hilitos de seda, porque era tan caro que porque era muy con los caro. hilitos se podía hacer compras o pagos, Sí, ¿no? sí, De sí, sí, algunas sí. cosas. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, claro, era el superlujo de lujo, ¿no? Sí. Imagino, conectándome con lo que acabas de Ujú. decir, que tal vez, como era tan caro, traían las telas más delgaditas, porque costaban menos. A lo mejor lo vendían al peso y dijeron esto, que sea finísimo. Entonces, claro, el Claro, Seneca esto dijo, uy, esto es horroroso. Esto están enseñando a las mujeres todo el cuerpo. claro. Fíjate, dice que estaban desnudas. No, hombre, no estaban desnudas. Pero que Eso, tampoco lo llevaban tan mal que los romanos todavía podían ir un poquito. Bueno, se tapaban un poquito más que los egipcios, pero aún así también iban un poquito a lo suyo. Pues, ¿y qué más? ¿Qué más? Ah, lo de costoso, eso ya lo hemos dicho. Y luego dicen que, bueno, pues los impuestos. Y a ver, mira, y al principio los romanos, como no sabían de qué venía esa seda, porque claro, los ajá, chinos no querían decirlo, dice que se imaginaban que la seda era un producto de una especie de árbol de lana qué y interesante. que estos seres, eh, dice, bebedores de agua, un árbol de lana y que estos seres de Sericum, bebedores de agua, vivían hasta los 200 o 300 años, dice. Bueno, ellos inventaron de que eso venía de un árbol. Ya está. Claro, pero es que obviamente Es el que, secreto no
no sé, porque era pena de muerte, era el Claro, monopolio en China, ¿no? Y eso les trajo mucho prestigio y mucho poder también al imperio chino, ¿no? claro. Y efectivamente, cuando se encuentran en las tumbas de los antiguos emperadores, estos brocados, estos damascos, ¿no? Ujú, Inclusive hasta bordados, todo eso es como un símbolo de lujo, ¿no? Que hasta ahora nos queda en la memoria claro. colectiva, ¿no? De cuando tú piensas en un brocado, piensas en el superlujo. Y eso es lo Ujú, que ellos han creado, los chinos, sí. en sus épocas. Ujú. Eh, y bueno, eh, ¿sabes cómo se trajo a Europa ¿Cómo esto? se trabaja? El emperador bizantino, Justiniano I, Ah, de sí. Constantinopla, mandó a unos frailes a Bueno, robarse, a a robar. robarse, ¿sí? Los, porque quería, o sea, a investigar y a robar el origen para traérselos. Claro, Y ellos se pensaban que entendieron, como iban rezando, que no podían robar. Qué listos. entonces se trajeron en los bastones, dentro de los bastones de bambú, en los huequitos. Como no había rayos X en esas épocas, se trajeron los capullos de seda, porque ya más o ¿Qué menos dices? ese era el momento en el que se trajo Ay, el qué cultivo bueno. de la seda, de la Sí, fibra, a, bueno, eso era Constantinopla, era Europa del Este, digamos, sí, ¿no? sí, Y ya de sí. ahí se difundió por toda Europa. Y bueno, yo donde vivía en Bolonia, era una ciudad que en el medioevo estaba bastante dedicada a trabajar la seda. Cerca de la zona habían moreras, porque estos Claro, gusanitos eso te comen, iba a preguntar. es que todo nace en China cuando había esta peste de estos animales que se comían las moras. Y Ah, se descubrió que esos capullos se podían deshilar, digamos, ¿no? Y claro, claro. claro, se ha copiado este sistema Claro, también en Europa y cerca de Bolonia había una zona donde había moreras y ahí se criaban las polillas de seda claro. y en la ciudad se trabajaba, ¿no? Se hacía la filatura, el tejido y también el teñido. Que en Sí, Bolonia, yo, en las oh, ciudades antiguas, perdona, hay como unos canales, como Venecia más o menos, donde pasa el agua y ahí los molinos están conectados para trabajar. anda, eso sí que es ecológico total. Así. Qué bueno, pero sí, sí que tenía lo que acabas de decir, dice que solo se alimenta con hojas de morera blanca, pone aquí, recién Sí, son árboles. recolectada del árbol. ¿Cómo te quedas? Ah, ¿ves? Ya ves. Eh, Y bueno, ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Yo tenía lo de que en el siglo octavo los árabes llevaron el arte de trabajar la fibra de seda hasta España. Dice, hasta eh, la España musulmana. ya, Y entonces dice que en el Aldán, espera, los grandes centros textiles de seda estuvieron ubicados en las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Almería. Y luego ya de allí dice que pasó a Sicilia, no, a Sicilia, perdón, a Sicilia y después a Italia. Dice Milán, Génova, Florencia, etcétera. Y wow, luego que dice que después de Italia, pues que pasó a Francia y que luego, bueno, pues que la ciudad francesa de Lyon, que era una de las capitales occidentales de la industria textil sedera. ¿Cómo te ah, quedas? Y luego de aquí ya pasó a Reino Unido. qué Fíjate. Y interesante, ¿no? luego dice que de Reino Unido pasó al continente americano. Ya está. Si es que esto es así. ¿Qué te Sí, no, pero parece? de hecho, detrás del mundo de la seda, como era un misterio, o sea, yo me leí un Claro. libro hace tiempo este, de una historia, ¿no? De que eh, otra, otros frailes de otras religiones, que no me acuerdo cuál era, también encontraron el secreto de la seda y empezaron a hacerlo en su pequeño monasterio, pero estaban controlados, así que tenían que esconderlo. O sea, de ahí se han creado un montón de historias y leyendas, ¿no? Porque efectivamente
han sido siglos, ¿no? De claro. Investigación. investigación, de querer copiar y sacar de China este secreto tan bien guardado, ¿no? Porque, y estas rutas que eran larguísimas, porque la ruta de la seda Claro. es larguísima Mm, y pasas por lugares de verdad que yo me imagino en esas épocas, ¿no? Con las hombre, caravanas y, hombre. y claro, pero es que efectivamente valía la pena porque era tan caro, Mm, tan cara la seda, que quien traía seda de China, eh, obviamente hacía mucho dinero, ¿no? Entonces, hombre. como que sí que valía la pena hacer este esfuerzo, pero sí, de verdad que Bueno, hay miles de leyendas alrededor de eso, ¿no? claro. Qué fuerte, qué fuerte. No, pero ha estado, yo qué sé, pues interesante, ¿sabes? El saber todo esto, porque sí que sabes más de otros tejidos, pero de la seda es como algo muy, pues eso, que solo lo lees como en los libros. Sí, No sí, se pues sabe claro, mucho más. no te cuentan mucho, ¿no? Pero para mí la alegría que me ha dado es encontrar que Mm, estas opciones, porque yo desde que me enteré de que la polilla la mataban, yo ya claro. dejé de comprar, pero desde Ujú. que me, me llegó esta opción de comprar la seda que viene de de esos capullos ya Claro, que lo abiertos, saquen. digamos, Mm, ya me da una opción más mm. de compra, ¿no? Porque yo ahorita ya no compraría nada más de seda, honestamente. Claro, es que te da, uy, qué cosa. Yo la verdad es que he tenido poca seda, bueno, he tenido de estas que compro a otros diseñadores que ya no quieren 10 metros o 5 metros, y entonces sí, se la he comprado y yo hice, no sé, yo creo que hice 4 blusas, 5 blusas, no hice mucho más. Y luego la verdad es que no he vuelto a comprar más seda, que me parece que está bien porque es de origen, ¿sabes? Que luego se puede, que es hoy como estoy hoy, biodegradable, que no se diga. Biodegradable. Pero, pero no lo he comprado. Pero claro, luego es que leyendo esto dice que el baño de los capullos de la oruga, en los que la larva permanece 10 meses dentro de ahí y tiene que estar en el agua o algo así, he leído por aquí. Ah, Me no. parece mucho, No, pero... 10 meses la O, oruga dentro del o capullo la oruga, eso, y de dentro. ahí la ponen en el agua. Eso es. La extracción del hilo de la seda se debe realizar antes de que la mariposa rompa las fibras del capullo para salir al exterior. Claro, entonces, pues se queda dentro. Como no vayan y lo cojan como tú dices, Claro, para que claro. Y salga. bueno, digamos, cuando recién bueno, en China, ¿no? Cuando recién era un producto local Ujú. y nadie más lo usaba fuera del emperador, se Sí, hacían he leído que hacían unas telas maravillosas de brocados, en el diseño de la tela mismo, como un sí. jacquard ahora, Ujú. hacían Los elementos bordados. floreales, elementos de los dragones o de los símbolos de los Sí, reyes, de los sí. emperadores. Entonces, no, de verdad que te pones a pensar todo el arte que se ha desarrollado alrededor de la seda, ¿no? Porque Ujú. eran piezas hechas para el emperador, ¿no? O sea, Claro, que eran lo mejor de lo mejor. claro. Y claro, al pasar de las dinastías, digamos, Mm. se cambiaban también los motivos, ¿no? Porque quien tal vez prefería un tipo de motivo u otro, ¿no? Y en vez de dragones se ponían, Flores. no sé, paisajes. Claro, todo eso es súper interesante. Sí, como los mantones de Manila, que los hacían también con seda y luego también estaban tejidos, bueno, bordados, con los bordados que tienen de flores sobre todo. Claro, y bueno, aparte de la ropa que hacían para el emperador y su familia, también se hacían muchos como que tapices, Ah, ¿no? sí, Y en esos sí, tapices que es como si en vez de hacer una pintura hacían tapices, pero ya te imaginas la sí, minuciosidad con que se hacían esos tapices, madre mía. ¿no? Eh,
y que también eran bastante grandes. Sí, sí. Entonces, mm, eso también es un arte maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que esas cosas como que se van perdiendo. Se van perdiendo porque ya cuando lo haces a tal nivel de producción, pues claro, eso ya no puedes estar ahí uno a uno haciéndolo despacito. Entonces esas cosas como que Claro, se van perdiendo un poquito. sí, pero claro, es que el concepto de ahí también era, haces esa prenda o haces ese Claro, tapiz para siempre. para No, siempre. no, no cambias cada ciertos meses o semanas, Claro, como estamos ahora, sí, ¿no? Entonces, cuando el concepto se mm, mantiene en hacer algo que dure mucho, obviamente sí, vale la pena todo el tiempo que lo inviertes. Entonces, es un sí, poco volver, y ahí también el slow fashion, que es lo que estamos defendiendo siempre. sí, es, es al final lo más ético, ¿no? ¿No? Lo más razonable también, ¿no? Y lo que Sí, te permite ponerle mayor calidad al producto porque efectivamente te va a durar más, ¿no? claro. Y lo haces con más amor, porque haces una pieza y la haces para esa persona, que a mí es lo que me gusta, hago una pieza y si es para esa persona le pongo algo diferente. Si tuviera que hacer como mucha producción, pues claro, no te puedes detener a decir, ay, esto es para esta persona. No, ¿Sabes? Unos botones bordados o, no sé, un bordado en el cuello, cosas así. No te puedes entretener, no. pero yo sí, me entretengo. Qué Pues nada, maravilla. pues tienes algo más que decir. No, yo sobre la seda de verdad que Mm, no, no mucho más. mm, De mm. verdad que a mí siempre es un mundo que me fascina porque tiene esta parte histórica de Sí, leyendas, ¿no? sí. Y secretos, todo eso que me encanta, pero, pero no, no tengo más, digamos, que Yo desarrollar. tampoco tenía aquí los apuntes, pero lo he dicho todo de mis apuntes. Bueno, Alguna otra cosa cosilla que, mejor. sí, no, otra Que- cosa importante que podemos decir de la seda es que es Ujú, una fibra que puedes usarla sea para todo tipo de tejido, ¿no? Como el algodón, tejido de punto, ujú, tejido plano, entonces ujú. tiene muchos modos de aplicarlo. Entonces eso sí bastante flexible, ¿no? A Eso está pesar de muy que es bien. una fibra muy preciada, eh, Ujú. Mira, María Luisa que nos dice, ¿sabes sí, que en la India hacen alfombras de seda? sí, sí, y no, no solo en la India, en Persia, en Persia. Sí, bueno, las típicas son las persas, ¿no? Sí, Decían, las alfombras. sí. Pero fíjate, yo no pensaba que eran de seda, pensaba que eran más de lana. Hay de todo, pero sí también hay unas que son bastante famosas, que ahora no me acuerdo el nombre, pero sí tienen este tipo de eh, fijos, son de seda. Fíjate. Sí, pues no lo había pensado nunca. Mira, María Luisa, lo que ella me ha descubierto. Hay de todo, dice. Ay, Qué bien. Bueno, pues si no hay nadie que nos pregunte, yo tengo que darlo ya esto. Pero las de seda son preciosas. Pues sí, es verdad. y con Nunca me había ese brillo fijado yo tanto. especial y Claro. esta suavidad que tiene, que es única, Mm, efectivamente. Y bueno, yo por decir, agregar algo, que algodón Pima, que uso en que B-Quality, es el tuyo. es el mío, claramente, es el que realmente cuando lo tocas parece seda. No Claro. es algodón, porque es un Ujú. algodón, pero tiene Pero ese mucho más tacto, suave. sí, Sí. ese tacto Eso siempre, es siempre me acuerdo. qué lindo, Qué bueno. pero sí. Pues nada, pues ya si nadie nos pregunta nada más, no veo yo por aquí que nos hayan preguntado nada más, pues es que me tengo que Vamos a darle marchar. una miradita. ¿Eh? No, tampoco he visto, pero no, no hay más preguntas. Si no De que que nos somos tan, escriban como siempre. Si no, espero que el tema interese y que, bueno, cualquier otra duda que les venga más adelante nos pueden siempre claro, contactar a mí o eso a es como siempre. Cruces y yo aquí estamos felices de Sí. responder, ¿no? Bueno, pero entonces hoy ya lo dejamos para septiembre. Y en septiembre Así es, volvemos otra vez con un excelente, tema nuevo. excelente. Así, Bueno, ya no dicen nada más. un Bueno, pues abrazo, cuídate, Pilar,
que es un placer estas tardes de aprender mogollón contigo. Igualmente para mí. Un besote Un y beso a bueno, todos y a ti. feliz verano. Gracias a todos por acompañarnos en estas charlas. Un abrazo. Chao. Adiós, Hasta luego. Pilar.